record. Aquí está. Saludo al resto, los que lo vean después. Y bueno, aquí les voy a preguntar, ¿quieren que tratemos el capítulo 1 o el capítulo 5? Uy, el quinto, el Sí. quinto. Pero ya empezaron a ver el 5 o no lo han empezado a ver. Y Pues la yo me pregunta- los leí todos. ok, y la pregunta es, ¿ya lo leyeron? Porque eso es lo que yo más necesito Sí, leer. sí, ya lo leí. Y la parte 3 fue la que más se me hizo compleja. Ok, listo, bueno. Vamos a intentar hacer eso de una manera. Listo. Bueno, les presento una nueva... ¿Cómo es esto? ¿Ahí ven bien? Bueno, Sí, digo, prendan las cámaras, hablen. Sí, ahí estamos. sí, ahí está bien. Bueno, el capítulo 5 de Herbert Hart es justamente el derecho como unión de reglas primarias y secundarias. Y lo más importante de este texto es que lo que están teniendo en sus manos es la teoría de Hart pura y dura. O sea, lo de este texto es básicamente lo más relevante, es lo más poderoso, es lo que más van a recordar a lo largo de su carrera. Las preguntas persistentes, no tanto. El capítulo 6, no tanto. Este capítulo 5 que explica su teoría sobre cómo funciona el derecho es realmente el más relevante y lo que más van a ver en su carrera. Y además, no solamente de eso, sino que es que producto de, de esta teoría que él estableció sobre el derecho, se inició, por así decirlo, uno de los debates más importantes de la historia jurídica, que es el debate entre Herbert Hart y Ronald Dworkin. No sé si Liliana ya les habló de eso, vamos a ver al final, vamos a intentar seguir un poquito más esta estructura. Aquí ya les pido a ustedes que participen directamente y yo les quiero preguntar, ¿qué busca Hart con este texto? Quiero que me cuenten, así rápido. Decirnos que es como el deber y el tener que, ¿cierto? Como explicarnos más que todo Sí, como en ese rango, como en las primeras dos partes habla más que todo de ese tema. sí, totalmente de acuerdo. Como la Para idea... las reglas sociales Sí. de las jurídicas y de los hábitos. Ajá. ¿Qué más? Tener los defectos de la teoría descriptiva, creo que es puramente, en donde pues está lo de las sanciones como pues de carácter de obligatorio, entonces da la solución a esos 3 defectos. Oh, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué más me puede decir algo? ¿Cuál es el objetivo de Hart en este texto, en este capítulo? Alguien que nunca haya escuchado. Opinen, da igual. O sea, aquí no hay respuestas incorrectas porque algo entendieron y algo tienen, y tiene una idea menos general de lo que quiere hacer Hart con este texto. Por el chat, nada, listo. Bueno, no importa. Sencillo. Aquí lo que busca Hart principalmente es plantear su teoría sobre el derecho. Y esto obviamente yo lo sé porque ya pasé por ahí y porque ya conozco pues como el tema en general y yo sé que justamente aquí reside lo más relevante de Hart y las ideas más relevantes de Hart y por eso los puedo decir hoy y pues justamente esa es mi función como tutor. Todo lo que ustedes dicen de resolver esos problemas que se encuentran en los sistemas, de explicar cómo se estructura el derecho, todo lo que ustedes han dicho es completamente cierto, pero justamente ahí nos vamos dando cuenta de cómo podemos ir construyendo una idea general de lo que está buscando Hart en ese texto. ¿Qué es lo más relevante cuando lean un texto? Es cuestionarse cuál es el objetivo del autor. ¿Qué quiere el autor decirme? ¿Qué me está tratando de decir? Porque si él dedicó su vida y ustedes están dedicando una parte de su vida a leer ese texto, es porque hay algo en ese texto que está escondido que ustedes tienen que encontrar. Entonces aquí ahora vamos a ver, básicamente, la mejor manera de aprender las cosas es a través, por así decirlo, como de una triada. Pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, lo que yo busco de ahora en adelante es establecer estas preguntas. Son ejemplos, no son las únicas que existen, hay muchos más tipos de preguntas, pero encaminadas a esos 3 elementos tan puntuales y tan especiales para su proceso de aprendizaje. Ustedes quieren salir de introducción, bueno, a ver, tal vez no quieren salir de introducción sabiendo todo lo que hay que saber, pero sí quieren al menos llegar al parcial y poder responderlo bien y sacarse una buena nota. Yo creo que eso sí es básico. Entonces, para lograr este proceso, lo que recomiendan los psicólogos es justamente hacerlo a través de un proceso de pensamiento primero,
tratando de pensar sobre el tema, después tratar de sentir, de revisar no solamente el aspecto objetivo, que vendría siendo lo de pensar, sino también revisar un aspecto subjetivo. Y subjetivo en tanto a mí, como persona, yo qué sentí respecto del conocimiento nuevo, y subjetivo en el sentido de sentir ese conocimiento nuevo, que pues en derecho es mucho más complicado y que virtualmente es aún más complicado, entonces me enfoqué más en ese aspecto subjetivo personal. Y finalmente, hacer, porque es súper importante que ustedes sean capaces de retomar esas ideas, esos conceptos que encontraron en el texto y hacer algo con ellos. Porque el principal problema y la dificultad más grande a la que nos enfrentamos cuando aprendemos algo es que no siempre sabemos qué hacer con ese algo. Y cuando no tenemos esa claridad, nos encontramos simplemente ante un montón de datos y un montón de conocimiento que nos es prácticamente inútil. Entonces, la idea, justamente les repito, es pasar por esas 3 etapas para que al final de la tutoría tengan una comprensión un poquito más integral de lo que ha representado este texto. Entonces, las primeras preguntas, y aquí otra vez les abro el piso a ustedes. ¿Qué conocían antes? Bueno, antes no, pero mientras estaban leyendo este texto, ¿en qué pensaban? ¿Qué recordaban? ¿Qué cosas, qué conceptos, qué elementos, qué ideas ya conocían o tenían siquiera una idea diferente sobre lo que trata el texto? Pues ya teníamos lo de la norma fundante de Kelsen, que pues ciertamente se puede relacionar con la regla de reconocimiento, y también el carácter del derecho de ser preferentemente normativo. Entonces pues ya estaba condicionado que aparte de esas reglas que él establece, que Hart establece, pues hay más de lo que es el derecho. ¿Quién más me puede decir algo? Lo pueden escribir por el chat, pueden prender su micrófono. Pues el reconocimiento de lo que diferencia el derecho de otras formas de mandar, ¿no? Ajá. Cuando pone el ejemplo, como lo hizo Kelsen, de la diferencia entre el derecho y una banda de ladrones. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de esas ideas que ya tienen sobre qué conocen de este tema, ¿qué otras cosas conocen ustedes que puedan contrariar justamente lo que van a ver en este texto? ¿Qué otros textos han visto? Y no solamente qué otros textos, sino qué ideas tienen ustedes sobre el derecho que se opongan directamente a lo que dice Hart. ¿Qué dicen? ¿Puedes repetir la pregunta, Juan Carlos, por favor? ¿Qué ideas tenían ya desde antes que vayan en contrario a lo que dice Hart? ¿Qué conocían desde ya previamente que se oponga a lo que él establece en el texto? Piensen, por ejemplo, en Kelsen, piensen en Austin, piensen en el texto de Anzoátegui, donde nos cuenta justamente cuáles son esos elementos del derecho. ¿Sí? ¿Van a entender? Con el de Agustín se contrarían, pues, casi todo, ¿no? Porque Agustín mete muchos temas en el derecho que, pues, según estos no deberían estar. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora que ya tenemos como una idea de qué sabemos, con qué se contraría, ¿qué efectos piensan ustedes que tuvo esta teoría en la teoría jurídica en general? O sea, ¿qué efectos piensan que esas ideas de Hart tuvieron en el pensamiento jurídico? ¿Les parece relevante? ¿Les parece irrelevante? ¿Qué opinan? Lo que él plantea, Juan Carlos, pues yo digo que es relevante. O sea, lo que yo te estaba diciendo ahorita sobre el deber y el tener, que me parece que es relevante, digamos, pues, como en lo que sería nuestro trabajo y esas cosas. Y yo le pregunté ayer a Liliana sobre algo que era predictivo. ¿Cómo es que se dice eso? Se me olvidó el nombre, siempre se me olvida. Algo que decía sobre predictivo, era una parte en donde hablaba que de un paralelo, algo así, no me acuerdo bien, que también me parece que es relevante, pero no había entendido el concepto muy bien y Liliana me terminó de confundir más. ¿Cuál es la pregunta, Juan Carlos? A ver si la trato de responder, aunque es que la verdad tus preguntas están como duras porque cuando yo leía el texto... Y nos estás corchando la verdad. Preguntas, pero No, bueno, intenten, dale. O sea, la idea no es corcharlos, la idea es como que ustedes tengan esas preguntas en su mente cuando lean otros textos,
y para que ya como que se vayan haciendo una idea de cómo pueden ir relacionando todo el conocimiento. Entonces, o sea, no es una pregunta académica, como para que ustedes me diserten sobre por qué Hart es importante, sino que ustedes me digan qué opinan. O sea, ustedes piensen que lo que dice Hart tuvo efecto, no tuvo efecto, ¿ustedes qué creen? Pues yo creo que sí tuvo efecto y sí es algo muy importante y relevante porque, o sea, según Hart, para hacer justicia era necesario pues distinguir dos tipos de reglas que hablábamos con la profesora, que eran las reglas primarias Ujú, y secundarias, y que en la regla secundaria pues era donde veíamos la regla de reconocimiento, que ujú, en el caso de Kelsen sería la regla fundante, ok, que la regla del conocimiento pues era muy importante porque especifica qué condiciones pues como que debe cumplir una norma para tener una validez pues jurídica, y pues eso me parece que es muy importante, ujú, y que en esas reglas secundarias encontrábamos también la regla de adjudicación, creo, y sí, la regla de cambio. Y que gracias a todas estas reglas, pues, o sea, como que se hacía más fácil entender, pues, el derecho, ajá, sí, súper. Planteas eso. muchas ideas supremamente útiles y que justamente nos dan a entender cuál ha sido la relevancia de la teoría de Hart en la teoría jurídica en general. Entonces, aquí Samuel me dice, sí, porque genera que se entienda y se mire desde diferentes perspectivas, porque para mí el derecho es una construcción con base a diferentes ideas. Claro. Entonces, lo que plantea Hart es supremamente importante para nosotros como teoría jurídica, porque se encarga de ser ese pensador que dice, no, así no son las cosas, esto no basta, la teoría de Austin no es suficiente para entender todo lo que entraña el ordenamiento jurídico de un Estado moderno. Entonces, así, situándonos en la efectividad y en los efectos que ha tenido esta teoría, vamos entendiendo un poquito más por qué la estudiamos y cuál es su relevancia. Entonces, Pero, aquí, o sea, para él literalmente nada es suficiente. ajá, O sí, sea, para Hart, literalmente. Además, él como que dice que hay que, espérate, él dice que hay que saber cuál es la diferencia, digamos, entre un hábito y una ley, o qué es el derecho, qué no es, porque en el caso de que las personas no sepan esto, literalmente hace que la sociedad se vuelva un caos, porque entonces va a llegar un punto de que la, la esas cosas. las reglas de la etiqueta, ajá, piensan que hace parte como del derecho en sí, y la verdad es que estos son hábitos que las personas los tienen porque sí, no son como, no tienen una consecuencia si lo haces o no. Entonces, como que él dice que es muy importante aclarar esos conceptos, y dice que, se me fue la palabra, No te preocupes. Pero aquí dice que estamos adelantando un poquito. Vamos a se suspender me la intervención. quemó el cerebro. No, o sea, Iba a decir algo, pero se me olvidó. no te preocupes, ahí ya me estás dando muchísimas ideas para seguir avanzando y me alegra que ya estés entendiendo así. Espero que los demás también se encuentren como con una vasta comprensión. Entonces, claro, o sea, la relevancia de la teoría de Hart radica en que él se encarga de empezar a plantearnos el derecho, cómo se va posicionando y cuáles son esos elementos y esas cosas que sí pueden hacer parte del derecho y que no pueden hacer parte del derecho. Aquí Felipe me dice, si no Ajá. fuera importante, no lo estaríamos estudiando y es completamente cierto. O sea, si no fuera importante, no fuera relevante, realmente ni siquiera lo estaríamos mirando. Entonces, la última pregunta del pensar, de la idea que ustedes se centren y traten de provocar su pensamiento es, ¿cuáles son los conceptos principales? Pero esa pregunta la vamos a dejar para después y la vamos a estudiar más a fondo. Sergio me dice, yo creo que Hart trata de organizar el derecho, por ejemplo, con las normas primarias y secundarias, entonces puede tener una estructura lógica. Claro, porque es que lo que hace Hart es justamente sacarnos de esa idea de que el derecho es únicamente consuetudinario. Y justamente lo que nos busca dar a entender Hart es que el derecho necesariamente es un sistema, porque tiene unas ciertas pautas, tiene unos ciertos principios que permiten su organización, al igual que su aplicación. Entonces,
la relevancia de Hart es que él se encarga de transformar nuestro entendimiento del derecho y posicionarnos en lo que es el derecho moderno. Porque claro, o sea, Kelsen podía hablar de ciertas cosas y las ideas sobre el derecho primitivo son súper relevantes, pero no plantean una suficiente vista sobre lo que es el derecho moderno. Y eso que el derecho realmente es una disciplina que avanza un poco lento, porque por eso tenemos derecho romano. Ahora, siguiendo con el segundo pilar de su aprendizaje es qué sintieron cuando leían el texto. ¿Les pareció difícil entenderlo? Horrible. ¿Por qué? Es que no sé, o sea, como que la estructura en la que él trata de exponer sus ideas es como un poquito confuso para mí, ¿no? O sea, no sé los Y demás, está compleja. para mí era como muy raro. No O sé. sea, como que le redondean mucho un tema. Ok, sí. Ya, o sea, como que le dan mucha vuelta, y eso me hace confundir. O pues al menos a mí, ¿no? Ok. Pero Yo estuvo creo mejor que, que el de Hart. yo creo que antes por eso es más fácil de entender que los otros que hemos leído, porque los otros van o sea, muy rápido, se cogen el tema, lo explican y ya pasan. Entonces, otro tema. En cambio, Hart como que lo detalla. Entonces, pues no sé, siento que es un poquito más fácil de entender y además el lenguaje que usa no usa tantos tecnicismos, entonces, no sé, se puede leer un poquito más rápido que los demás, pero de todas maneras sí tiene como más complejidad que algunos. Me pareció más fácil que el de Kelsen, por ejemplo, y pues, o sea, algo lógico que, por ejemplo, a mí a veces me pasa cuando leo, es como que leo, pero no me concentro como que en entender lo que estoy leyendo. Entonces, cuando me pasa eso, es como cuando o sea, como que me desconecto de lo que está diciendo y no entiendo. Entonces, como que me toca volver a leer, como que focus en lo que estoy leyendo, porque si no, pues no entiendo. Entonces, no sé, pero me pareció muy fácil. Listo, súper. Entonces, todos los comentarios que me hacen son supremamente relevantes por una razón. Y es que, en adición a este enfoque, como sobre la educación que les quiero dar, yo también tengo en cuenta algo súper importante que es su comprensión lectora, que es justamente, pues, creo que lo más relevante dentro de Introducción al Derecho, porque es lo que los va a llevar verdaderamente a entender los conceptos y a entender los temas que vean. Entonces resulta que lo que yo les digo y lo que yo siempre quiero que ustedes, o sea, si ustedes acaban el semestre y no nos volvemos a hablar nunca más en la vida, yo quiero que ustedes se lleven algo en la cabeza y es la importancia de ser consciente todo el tiempo, especialmente en un ámbito académico. Porque es que es necesario que seamos conscientes mientras leemos, mientras estudiamos, mientras estamos en clase y en nuestra vida personal hay que ser consciente en todos los sentidos. Entonces la conciencia es lo que ustedes más deben desarrollar en ese primer semestre para que más adelante no les cueste trabajo. Y lo que ustedes están haciendo aquí y el objetivo de mis preguntas es que ustedes hagan ese proceso de cuestionarse ustedes mismos cuáles fueron los sentimientos que les provocó el texto y además de determinar esos sentimientos y esas emociones, entender por qué. Entonces, Felipe me ayuda mucho en ese sentido porque justamente las dificultades de los textos van a variar a medida de que varíe justamente tanto el autor, porque el autor va a variar su manera de escribir. Entonces, este texto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque es que son ideas muy complejas y que se extienden mucho tiempo. Entonces, en comparación, la verdad, estos textos son mucho más largos y además que son 3 textos del mismo autor, mientras que de Kelsen vieron un texto, de Anzoátegui vieron un texto. Entonces, ¿por qué es tan importante? Y también cuestiones sobre esas cosas como, ¿por qué estamos leyendo tanto sobre Hart? Porque justamente su teoría tiene una relevancia tan grande que es necesario poder redondear, como decían, esas ideas. Pero entonces, ante la dificultad que me plantean, por ejemplo, de que se desconcentren mientras están leyendo, lo que más les puedo recomendar en esos momentos es que tengan, o sea, por ejemplo, yo intento hacer resúmenes todo el tiempo, pero pues obviamente hay cosas que siento que no valen la pena. Pero por ejemplo, lo que yo hago es que con esas carticas simplemente voy como retomando las cosas más importantes. Y además de retomar las cosas más importantes, es súper importante otra vez que ustedes, mediante vayan leyendo, traten de pensar en lo que están leyendo. Entonces, todas estas preguntas se las tienen que estar haciendo constantemente mediante van leyendo, igual que estas. Entonces, esto me pareció difícil de entender. ¿Por qué? Entonces, vuelvo a releer.
Y entonces trato de relacionar lo que yo estoy leyendo y trato de pensar en lo que estoy leyendo, porque el problema más grande justamente es que nuestra cabeza se va para otro lado. Entonces, aquí les hago otra pregunta. ¿Les pareció interesante? O sea, ¿les pareció chévere, como no interesante, les aburrió, dijeron como, ¿para qué es esta pendejada? ¿Qué pensaron del texto? Me gusta más que ese. ¿Por qué? No sé, tiene como una estructura. No sé, siento que es como más puro con su teoría. Siento. Es que no sé cómo describirlo, pero me gusta más que el Zen. Es como más organizado. Sí, Sí. Claro, porque sé que él siempre viene desde una costumbre académica muy fuerte y viene desde una idea de que las teorías tienen que estructurarse de una manera muy importante. Pero justamente lo que quiere Liliana es que ustedes abandonen esa idea y que ustedes no se queden con lo que está estructurado, con lo que está bien escrito, con lo que está bien argumentado, sino que justamente sean capaces de entender textos que sean mucho más dispersos. ¿Sí? Entonces, yo les propongo una razón por la cual ese texto es tan interesante. Porque justamente, o sea, no termino de compartir esa idea de que es más, de que Kelsen es como más estructural, porque la verdad es que a menos de que uno lea a Kelsen como más en bulto, pues a mí me parece un poquito más complejo leerlo a él porque me parece que o sea, para explicar algo retoma muchas cosas y uno como que termina como perdiéndose. Y los ejemplos que usa pues son como tan, a veces son como tan X que uno es como, pero ¿qué es esto? Entonces, una razón por la cual a mí me parece estudiar a Hart es porque él es capaz de trascender, primero que todo, como esa costumbre académica, y segundo, porque se encarga de plantear una crítica y se encarga de justamente mostrar una perspectiva completamente distinta sobre lo que puede ser el derecho y sobre cómo el derecho está compuesto. Entonces, yo sé que quizás no es como lo más trascendental que puedan leer y que quizás no les parezca, pues, o sea, así como que ustedes vayan a soñar con esto, y espero que no. Pero de todas formas, cuando lo contextualizamos y nos damos cuenta de lo que esto representa, es inimaginable, porque verdaderamente esta teoría permeó tanto la teoría jurídica contemporánea que verdaderamente hoy entendemos el derecho a partir de estas ideas. Y lo que vamos a ver más adelante es que justamente todas las ideas que él plantea se relacionan con unos conceptos básicos que ustedes deben aprender en la introducción al derecho. Entonces, no les pareció tan interesante, pero de las partes que les parecieron como más o menos bien, ¿cuáles fueron esas partes que les llamaron la atención? pues a mí me gustó que, pues aunque sí decía en gran parte que el derecho son reglas, o sea, lo dice básicamente. Solamente que dice que hay diferentes tipos de reglas, ¿no? Pero pues en esencia dice eso. Pues lo que me gustó fue que no solamente lo dejó en que eran reglas coercitivas, que pues que requerían de una sanción, sino pues que existían otras como pues las que otorgaban facultades, pero no me pareció tan interesante porque es que es algo que se puede deducir, o sea, no es como que tenga que leer un texto que me explique eso, o sea, es que es un poquito obvio. Entonces, no sé, pero de todas maneras, considerando el año, puede que no fuera tan obvio. Entonces, pues si lo pienso así, sí es interesante, pero del otro modo, pues no tanto. Claro, porque es que además ustedes vienen de civil personas donde lo primero que le dicen es que hay derechos objetivos y hay derechos subjetivos y también se puede clasificar en esos derechos y entonces hay derechos que confieren facultades, hay derechos que confieren obligaciones. Entonces, claro, o sea, uno parte ya sabiendo esto, uno tiene como una idea general de estas cosas y uno, por ejemplo, pues puede saber que las normas pueden ser de tres tipos, de hacer, perdón, de obligatorio, pues de obligar, de prohibir o de permitir. Entonces, claro, o sea, desde esa teoría uno como que dice como, bueno, esto no es tan guau como parece. Pero, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante de él fue cómo él retomaba esos problemas y los resolvía. Y proponía esas normas que hoy por hoy nos parecen, pues, obvias, pero justamente ahí mismo vemos el poder que tiene. Entonces, devolviéndonos otra vez a la parte de pensar de qué efectos tiene este texto en la teoría jurídica, pues nos damos cuenta de que en realidad sus efectos han sido tan grandes que hoy por hoy es una de las teorías que más aplicamos y que más entendemos. Entonces, el me sorprendí leyéndolo me parece que es redundante, entonces les pregunto, ¿por qué deberíamos saber esto? Partiendo desde esa idea de obviedad,
partiendo desde esa idea de que como que ya lo conocemos, ¿por qué les parece importante que igual lo leamos? Pues como para saber el origen y cómo se inició, o sea, Ujú, cómo fue el planteamiento original, por decirlo así. sí. ¿Qué más? A mí también, por ejemplo, ahorita que preguntaste lo que más como que nos había gustado y eso, lo que me sorprendió, me gustó lo de cuando él como que determina lo de observador interno y lo de observador externo, que pues, o sea, es que si uno se pone a pensar, pues todo puede ser obvio, ¿no? Pero pues está como que esa, pues sí, está esa distinción de que pues no siempre como que uno se plantea, por ejemplo, pues están las normas, no sé, de etiqueta, las normas de ir a tal lugar, pero me parece que es importante como el énfasis que él remarca en la distinción de lo que sí puede estructurar el derecho. Súper, No me acuerdo cuál fue la otra cosa que preguntaste. no te preocupes. Entonces, no, nada, perfecto. Me parecen unas cosas súper chéveres y quiero que los demás que no respondieron, y pues obviamente por cuestiones de tiempo tampoco nos podemos extender tanto, pero quiero que tengan eso en mente. Yo cuando se acabe esto les mando esto para que lo tengan en cuenta cuando sigan leyendo. Finalmente, el punto de hacer, ya lo vamos a hacer al final, y es justamente preguntas del estilo, ¿cómo podrían asumir este texto? ¿Qué ejemplos podría utilizar para explicar el texto o un concepto del texto? ¿Qué puedo hacer con este conocimiento nuevo que me brinda el texto? Y yo creo que lo más útil que uno puede hacer como estudiante es preguntarse cómo sería la pregunta del parcial sobre estos conceptos y sobre este texto. Entonces vamos a intentar al final hacer esas cositas. Entonces, ahora ya entramos en materia y buscamos, y quiero que tengamos una determinada claridad. Lo primero que necesitamos saber es cuáles son esas preguntas conceptuales, esas preguntas del fondo del texto, esas preguntas de qué debería saber yo del texto, y quiero que eso sea como lo que más nos tome tiempo porque obviamente es la razón por la que venimos. Entonces, planteo esas preguntas al principio, creo que puse dos slides de esto. ¿Cómo es esto? Puse uno, puse dos. Puse dos conceptuales. Entonces, respondemos estas y después ya hacemos un poquito de resumen que siempre hacemos, ¿listo? Entonces les pregunto, ustedes ya leyendo el texto y ya empezando a tratarlo en la clase, ¿cuál es ese nuevo punto de partida del que habla Kelsey, del que habla Kelsey Hart? Porque justamente es el primer gran título del texto. ¿Cuál es ese nuevo punto de partida? ¿Ni idea? ¿Nada? Bueno, Pues que el derecho es en otros, pues que las leyes ¿cómo decirlo? Es que no me acuerdo muy bien, que el derecho y las normas ya no son como una cosa unitaria, sino que son como cosas por separado, ¿sí me entiendes? Y que una definición del derecho mucho más, no sé cómo explicarlo, la verdad. Pues Juan Carlos, el punto de partida no sería en sí para él qué es el concepto de derecho, pues es complicado, ¿no? porque realmente plantear qué es el concepto de derecho, justamente Hart no pretende eso. O sea, lo que él pretende es como decir, esto es como uno de los enfoques que podemos dar para entender el derecho. Yo A mí siempre, me dale, ay, dale. parece que pues él parte desde la reflexión de qué se constituye dentro del derecho y que por eso él alude a los problemas recurrentes que como que pues porque la gente no sabe y opina sin saber y pues ahí está como lo que a lo que él le quiere dar solución, creo yo. Okay. Yo No creo será de pronto que pues él, o sea, él piensa en tres problemas y dice que en qué se diferencia el derecho de las órdenes y respaldo por amenazas y qué relación hay entre ellas, en qué se diferencia de la obligación y qué relación tienen entre ellas dos y qué son las reglas y qué medida y en qué medida el derecho es una cuestión de reglas. Pues, o sea, él piensa en esos tres problemas, pero pues no sé si ese sería el punto de partida. Para ti, ¿cuál es el punto de partida, Juan Carlos? Dinos. No, espérate que Felipe va a hablar primero. ¿Qué vas a decir, Felipe? Ya no.
Pues yo iba a decir algo parecido a lo que dijo Mar, porque pues él inicia el capítulo quinto pues diciendo que como que antes el punto de partida era pues que se asumía que todas las normas traían consigo pues un castigo si no se cumplía la norma. Entonces pues él parte ahora de que pues de que eso no es así y que hay otros tipos de reglas y me parece que lo dice explícitamente. Sí, total. Bueno, yo creo que, y lo dice y lo dice Hart directamente en la idea es que el punto de partida es que donde hay normas jurídicas hay conductas que se hacen no optativas obligatorias, ¿cierto? Y lo que él dice es justamente rescatar la teoría de Austin y decir, pues mira, o sea, realmente su teoría sobre el mandato es un buen principio, pero no termina de embarcar todo lo que tiene que embarcar. Entonces, claro, el nuevo punto de partida y la manera en que Hart empieza a hablar de estos temas es a través de la obligación, porque es que justamente es necesario que planteemos la obligación primero que todo como ese elemento fundante, como esa, no sé cómo ponerlo, como una categoría, como un concepto, como un elemento que es tan fundamental para el derecho que es necesario hacer una nueva revisión sobre ella. Entonces, justamente lo que queremos con el nuevo punto de partida es decir que hay que reconocer que el análisis del derecho tradicional, partiendo desde una teoría de Austin, partiendo desde una concepción de la obligación como algo que puede predecir, lo que nos quiere decir es que el punto de partida sí es el mismo, pero no con el mismo trasfondo, porque la idea de obligación no va a ser la misma. Entonces, ahí es donde empieza realmente la teoría de Hart, buscando crear un camino distinto al que había forjado Austin. Porque él dice, el derecho al que nos enfrentamos en nuestra época no es el derecho al que se enfrentó Austin, no es el derecho directamente al que se enfrentó Kelsen, no es el derecho al que se enfrentó muchos otros antes de él. Entonces, para él es necesario mostrar que esa idea, y esto sí es súper importante y quiero que lo anoten de una vez, es que el derecho deja de ser órdenes coercitivas del soberano. Ya no se trata del mandato austiniano, ya no se trata de esa idea de la norma como ese puño de hierro que cuando no cumples la conducta que tienes que hacer te golpea. Porque es que de lo que se da cuenta Hart es que en nuestro nuevo mundo, en nuestro nuevo estado de derecho, el derecho hace mucho más que sancionar. Porque dice, pues bueno, realmente la sanción es para el derecho penal. Entonces, esa trascendencia, y aquí es donde vemos la relación entre el contexto histórico y la teoría, es que cuando entendemos el contexto histórico en el que se situaba Hart, podemos entender la teoría con nuevos ojos. Entonces, justamente el problema es que la idea de regla y la idea de obligación, o sea, lo que él dice es que la idea de regla ni siquiera existía y que la idea de obligación estaba completamente errónea. Entonces, ¿qué es lo que hace Hart? Él coge la idea de regla y la mete al derecho. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, aquí ya otra vez les voy a preguntar, ¿cuáles son las concepciones de obligación? Y les doy una pista, son 3. No me las expliquen aún. Mándenme por el chat cuáles son los 3 tipos de obligaciones que plantea Hart. O díganlas o como quieran, da igual. ¿No se acuerdan? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son 3. No, ni idea. ¿Nadie? No ¿Cuál pasa era la nada. pregunta? ¿Cuáles son las concepciones de obligaciones que plantea Hart en el texto? Que son 3. Pues yo tengo que alguien se vio obligado, alguien tenía la obligación y la probabilidad. Sí, por ahí vamos bien. ¿Alguien más? Bueno, no importa.
Las obligaciones son el elemento más importante que plantea Hart en su teoría, pues no es más importante, pero es lo que le va a dar el fundamento a su perspectiva. Y lo que él plantea son dos ideas o dos concepciones de la obligación que son las erróneas. La primera, la metafísica, diciendo como esa idea de que las conductas y esas cosas se rigen por elementos superiores, por cosas que están detrás, por cosas que están más arriba de nosotros, por esa metafísica, no va. Porque esa concepción de obligación impide que se entienda una obligación en un sentido más jurídico. Impide que justamente trascendamos la idea y plantea una idea del mundo que, si bien puede ser cierta, al derecho directamente no le interesa porque el derecho no puede entrar ahí. Entonces, prácticamente esa concepción metafísica de la obligación consiste en pensar que hay objetos invisibles por encima o por detrás del mundo de los hechos ordinarios y observables. Esa es como la definición que él da. Y lo que él nos plantea es que justamente cuando hablamos de una concepción metafísica de la obligación, partimos desde esa idea de que hay algo detrás o algo arriba del mundo, y que justamente cuando planteamos la obligación desde esa perspectiva, no la terminamos de entender. La segunda idea y la segunda concepción de obligación que él da, que es justamente la que retoma Austin, es la concepción predictiva, que es pensar que la obligación obedece a que se hace una predicción sobre los efectos de no seguirla. Es decir, pensamos que las obligaciones básicamente consisten en un elemento predictivo de lo que va a suceder. Y sí, claro, o sea, y lo que dice Hart es que sí, es cierto, como que, y si algo hay que rescatarle para Hart, es que él no adopta una posición como súper absolutista, sino que él dice como, de esto puedo tomar un poquito y de esto puedo tomar un poquito para seguir constituyendo mi teoría. Entonces lo que él dice es que efectivamente hay un aspecto predictivo en la obligación, porque justamente la obligación también se puede constituir como una especie de guía. Pero entonces no basta con pensar que la obligación es esa cosa que predice, porque es que muchas veces la obligación va más allá de predecir. Entonces, básicamente, vamos entendiendo que las obligaciones necesitan tener una diferente concepción. Y la concepción que va a adoptar Hart la podemos llamar una concepción jurídica, una concepción legal. Esta concepción jurídica, concepción legal, ¿en qué consiste? Básicamente, consiste en que primero hay que entender que existen reglas sociales. Y ahí viene la relevancia de todo lo que iban aportando. Y es esta idea de que, y justamente ese es el punto de partida. El punto de partida es plantear y de colocar la regla, el concepto de regla en la ecuación, porque antes no estaba. Entonces, necesitamos reconocer la existencia de reglas sociales, porque es que estas reglas sociales van a contribuir en dos sentidos. Primero, en que se van a constituir como unas pautas o como unos modelos de conducta, que eso es súper relevante dentro de la sociedad, porque queremos que justamente las personas se comporten de una cierta manera para mantener, como siempre, una paz. Pero segundo, también sirven las reglas sociales sirven para crear una función distintiva, para decirnos qué es lo que hace el otro que está mal. La regla social lo que hace es que nos coge la conducta que tenemos en la cabeza todos y prácticamente la vuelve, la saca de la cabeza y ayuda a entender cuáles son esas conductas individuales que no aceptamos como colectividad. Esta entonces es la concepción legal de la obligación, una idea de que no solamente tiene una función prescriptiva, pero sí explica justamente la necesidad de que sea predictiva, explica su función distintiva y explica además esto que es tan importante. Y es la idea de que el tener una obligación implica la existencia de una regla. Entonces las obligaciones ahora se constituyen como un producto de la conducta social. Y si seguimos viendo a Hart, nos damos cuenta de que podemos ver dos tipos de, por así decirlo, conductas sociales. Podemos ver reglas sociales y podemos ver como conductas convergentes, o también podemos llamarlos hábitos. Entonces, lo que hace la concepción legalista de Hart es colocar la obligación en un sentido más social. Y es entenderla en una perspectiva más social, sabiendo que la concepción no es algo metafísico. La obligación no es algo metafísico, no es algo
así como que se pueda explicar a través de la moral o a través de la ética. Y la moral tampoco es solamente predictiva, porque no basta la moral. La obligación no es solamente predictiva, sino que la obligación va mucho más allá de predecir y justamente plantea y se convierte en una pauta de conducta. Entonces, aquí ya entendemos como por qué surge esta pregunta. Porque, recordemos y recapitulemos, la obligación que nos plantea Hart es producto de entender la existencia de reglas sociales. Entonces, él parte desde la sociedad para crear la obligación que se va a situar acá. Y entonces, como crea la obligación, pues ya sabemos que hay una relación intrínseca entre las reglas sociales y entre las obligaciones en la teoría de Hart. Y para poder estudiar esas reglas sociales, lo que nos propone Hart es que hay dos perspectivas. Un punto de vista interno, es decir, dentro, básicamente, del conglomerado social, y un punto de vista externo, es decir, fuera del conglomerado social. Entonces, bueno, y pues ya respondí la pregunta. Pero bueno, lo más relevante es entender esta posibilidad de estudio. Y justamente lo que nos dice Hart es que es necesario tener ambos. No nos basta con solamente adoptar un punto de vista externo, porque no vamos a entender si la norma de conducta existe. No vamos a entender si la regla de conducta existe. Cuando adoptamos un punto de vista externo, únicamente externo, y no nos preocupamos por estudiar las reglas sociales desde un punto de vista interno, no se va a constituir esas conductas convergentes como reglas sociales. Entonces, hagamos una cronología. Empezamos con una conducta convergente que vemos que muchas personas hacen. Y esa conducta convergente tiene dos opciones. Puede o quedarse como una conducta convergente, simplemente ser un hábito social. Entonces, se queda así, hay gente que lo hace y la mayoría de las personas lo hacen, pero hay algunos que no. Y a estos que no lo hacen, pues realmente la sanción de no hacerlo es poco. Entonces, aquí es donde vemos, por ejemplo, esa idea de que es un hábito social ir al cine todos los viernes. Eso es un hábito, como que podemos observarlo, y una persona que lo observe desde el exterior podría ver como ve, pues la mayoría de personas van los viernes al cine. Pero desde la perspectiva pero lo que podemos ver es que esa conducta convergente se puede transformar para crear una regla de conducta. Y ahí es donde vemos que aparecen, por ejemplo, no sé, las reglas de etiqueta. O podemos simplemente ver que hay unas ciertas conductas que van a recibir una reacción hostil. Y ahí es donde radica la gran diferencia entre una conducta convergente y una reacción hostil, y entre una conducta convergente y una regla social, que la reacción hostil va a ser esa diferenciación. Una conducta convergente no va a recibir una reacción hostil. Una regla social, sí, porque se constituye como regla porque se reconoce que detrás de ella hay una serie de valores que hay que rescatar. Entonces, las reglas sociales se constituyen porque los individuos de la sociedad encuentran que hay conductas que los afectan a todos. Y como los afectan a todos, han determinado que quien sea que cree o que produzca esa conducta merece ser castigado en ese sentido. Y por eso es que es tan importante el punto de vista interno, porque el punto de vista externo solamente es capaz de observar desde lejos lo que se repite. No termina de entender del todo bien cuáles son esas conductas que están protegidas o que están prohibidas por una regla social. Entonces, básicamente, siguiendo con esta idea, entendemos que hay algo súper relevante en estas ideas y es la intensidad de la presión social. Y lo que vamos a ver es que en las obligaciones se tienen que reunir tres elementos. Una presión social para que se realice la obligación, que se crea que esa obligación preserva la vida o preserva el bienestar de la sociedad, y que esta obligación genera algún conflicto con la libertad del individuo. Entonces, la primera es la presión social, sencilla. La presión social se constituye como esa sensación de que lo que se está haciendo no está aportando a la sociedad y que la sociedad lo ve como algo malo. Y a partir de esa presión social se desprende la idea de que la obligación se considera como necesaria. Es necesario que se constituya esta obligación justamente para poder preservar esa vida en sociedad. Y finalmente, como esta obligación se constituye como un imperativo, como algo que sí o sí tiene que cumplirse,
va a ser problemático para los individuos, porque justamente va a causar conflicto con la libertad de esa persona. Y por eso, otra vez, insisto, es tan importante el punto de vista interno, porque desde el punto de vista externo no se puede evidenciar cómo las libertades del otro son limitadas. En algunos casos sí, pero en la mayoría no, porque las obligaciones tienen ese poder que esa libertad limitada se queda en el pensamiento porque ni siquiera se es capaz de exteriorizar la conducta que iría en contra de esa obligación. Y básicamente, dime. Las tres condiciones que dijiste era presión social, pues que iban pro de la vida y que limitaba la libertad. Sí, o sea, es presión social, que las obligaciones son necesarias para preservar la vida social y que la obligación va a generar conflicto con la libertad de la persona. Entonces aquí nos dice algo súper importante de Hart, y es que la obligación no es predecir, o sea, la obligación no sirve para predecir, sino que la obligación sirve para determinar a la persona, para saber cuándo esa regla social, porque es que entonces tenemos una primera etapa de la conducta convergente, que ya dijimos que se puede quedar como conducta convergente o como hábito, y esa conducta puede quedarse así o trascender y convertirse en regla. Pero prácticamente la evolución máxima, no sé si aquí hay gente que lo use Pokémon, pero no sé si recuerdan ese Pokémon, no es Pokémon, esa nueva evolución máxima de los Pokémones, la Ultra, no me acuerdo cómo se llama. La Ultra evolución, la última, la más poderosa, es una obligación, porque justamente esa obligación está protegiendo todo eso. Entonces, sí, la obligación se va a encargar de asegurar que se mantenga esa regla social. Entonces, ya vimos cuáles eran los puntos de vista para estudiar las reglas, pero entonces, no sé si aquí tenía otra. Bueno, ya les di esta respuesta. Ya les di esta respuesta también. Y bueno, están. Entonces, bueno, aquí ya otra vez vuelvo yo a mi labor de solo escucharlos. Necesitamos hacer una transición, básicamente, entre estas ideas de la obligación y la perspectiva que tiene Hart sobre el derecho. ¿Cómo se hace esta transición? ¿Cómo pasa Hart de hablar de las obligaciones a hablar del sistema que él propone? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo hace Hart para pasar de hablarnos de obligaciones metafísicas y este poco de cosas a hablarnos directamente de un sistema jurídico? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Pues él pasa como, entre comillas, a determinar el contenido, pero pues que no es tan contenido, sino como la estructura del derecho, y pues por eso ya pasa como a los defectos y a las soluciones que él mismo le da, pues que ahí está lo de la falta de certeza, el carácter estático y la ineficiencia de la presión social, de la difusa presión social. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esas obligaciones para Hart prácticamente se quedan en un primer momento en un plano únicamente social. Entonces, lo que él dice es... que no son suficientes. ¿Cómo? O sea, que no son suficientes para él. Ajá, exacto. O sea, esta teoría que él propone sobre las obligaciones sirven para fundamentar el resto de cosas que va a decir, pero no basta. Porque lo que él va a ver es que sí, efectivamente, esa teoría de las obligaciones me sirve para entender cómo funcionaban otros sistemas y otras estructuras sociales en el pasado. Pero lo que nos damos cuenta, y volvemos otra vez a lo mismo, es que Hart hay que leerlo a partir del contexto histórico y hay que leerlo como ese individuo que decidió pasar y que decidió, por así decirlo, transformar la perspectiva que se tenía sobre el derecho porque se daba cuenta de que esas teorías que se habían creado no eran suficientes. Entonces, él sigue haciendo un análisis medianamente histórico y sociológico para decir, cuando llegamos a este punto de las obligaciones, hay algunas sociedades que son capaces de mantenerse así y que son capaces de
no estructurar, de no sistematizar esas reglas, esas obligaciones que se han construido. Pero entonces justamente lo que nos damos cuenta es que, y lo que él se da cuenta en su época es como, mira, o sea, realmente no hay muchos ejemplos de sociedades que aún mantengan ese sistema. Y justamente ahí es donde él va a encontrar esos 3 defectos que ustedes ya dijeron y que repitamos. Falta de certeza, ¿cierto? Estaticidad. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Y cuál es el último? La ineficiencia de la difusa presión social. Exacto. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Que es que como las obligaciones se habían constituido únicamente por presión social, o sea, las obligaciones dependían, su capacidad coercitiva dependía de la presión social. Entonces, no solamente eso, sino que es que la presión social, al ser tan difusa, dificultaba realmente saber cuáles eran esas conductas que habían que sí o sí hacerse. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes llegan como un extranjero a cualquier sociedad y no existen esas normas, no existe un código, no existe una constitución a la que ustedes puedan acceder. Y entonces básicamente les toca es quedarse observando y preguntando qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y por eso uno muchas veces hace el oso en otros países, porque no sabe cuáles son esas conductas sociales que están aceptadas allá. Entonces, lo que él nos va a decir es que el principal problema y el que primero se va a aparecer es la falta de certeza. Porque la falta de certeza nos impide realmente saber cómo comportarnos. Si no tenemos alguien que nos explique, si no tenemos alguien que nos diga eso está mal, eso está bien, eso está regular, pues entonces no sabemos del todo cómo comportarnos. Y en ese caso, no solamente nos quedamos en una falta de certeza, sino que mediante van creciendo las personas, mediante van cambiando las ideas, mediante se van creando, por así decirlo, nuevas concepciones y nuevas ideas sobre el mundo, pues entonces nuestras conductas sociales avanzan muy lento. Y como avanzan tan lento, no pueden dar cuenta de algunos cambios que son inminentes. Y finalmente, nos damos cuenta de que esa presión social que tanto amábamos y que tanto servía, ya deja de funcionar. Porque además hay unas ciertas condiciones propias al sistema, a ese esquema, a esa estructura social, para que se pueda mantener a través de obligaciones. Y es que justamente esté medianamente en paz, que la mayoría en general pues siga esas obligaciones. Y a partir del momento en el que ese pueblo no está en paz, a partir del momento en el que sucede algo que cambia y que prácticamente los obliga a dar un cambio de 180 grados, las costumbres no cambian tan rápido. Entonces, como las costumbres no cambian tan rápido, pues las presiones sociales se quedan en el pasado y se quedan, por así decirlo, rechazando cosas que ya pertenecen al pasado, y las nuevas conductas que son dañinas para la comunidad no están siendo rechazadas. Entonces, ¿hasta ahora han entendido? ¿Han entendido cómo surgen esas ideas sobre las reglas primarias y secundarias? ¿Estamos claros? La verdad, como que me perdí ahí. Ok, eso no pasa O nada. sea, ahí estabas hablando de que la teoría de las obligaciones, pues sí le servía a Hart, pero pues no le bastaba porque esa presión social que ejercían, pues había dejado de funcionar. Pero no entendí lo que dijo Valen, que te estaba diciendo que habían como la ineficiencia y eso, no lo entendí muy bien. También no me... María, mira, para el pasar como... ¿Están viendo en blanco o es solamente mi computador? No sé. Ah, ok, bueno, dale, Valen, te escucho. María, mira, es que, pues, el primero está hablando de lo de el observador, de lo externo y interno, ¿no? Y de ahí ya pasa como a distinguir y a restringir el uso de las reglas. Entonces, cuando él se mete con lo de las reglas, él determina que hay unos defectos que se tienen que solucionar. Esos defectos son la falta de certeza en las reglas primarias, el carácter estático de las reglas y la ineficiencia de la difusa presión social. Entonces, ahí lo que él ya busca es, pues, darle solución a esos defectos. Y es
como ya pues dentro de la teoría de que están las 3 normas que tú las dijiste ahora. Exacto. Eso, sí me gusta participativo, gracias. Claro. Entendámoslo así como yo estaba Pero ¿cuáles eran los defectos? O sea, las reglas. Ya vamos a explicar, espera. O sea, recordemos entonces esto. Encontramos en un primer momento un mundo donde solamente hay ¿qué? Conductas convergentes. En este mundo vamos a pasar a encontrar, por ejemplo, otras conductas convergentes, o podemos empezar a encontrar las llamadas normas sociales. Entonces aquí nos quedamos, ese circulito rojo sigue siendo conductas convergentes, pero entonces pueden aparecer, por ejemplo, unos circulitos amarillos que son los que vamos a llamar las normas sociales. Y a partir de las normas sociales se pueden empezar a construir obligaciones. Entonces, cuando se construyen las obligaciones, que van a ser, por así decirlo, un circulito naranja, estas obligaciones lo que hacen es asegurar que las normas sociales se respeten. Entonces, lo que sucede con las obligaciones es que ellas también pueden seguir otro camino. Se pueden quedar como simples obligaciones o en su efecto pueden convertirse, bueno, no, a ver, antes de hacer ese paso. Básicamente las obligaciones llegamos hasta ahí. Entonces ya sabemos que las obligaciones lo que buscan hacer es mantener a través de la presión social esas conductas que son apropiadas y que son valoradas en sociedad. Esa es la importancia de las obligaciones en ese sentido. Pero entonces resulta que existen sociedades que se pueden regir únicamente por esa clase de obligaciones. Entonces dibujamos una sociedad, esta es la sociedad, y entonces esta sociedad se mantiene a través de esas obligaciones únicamente. Entonces encontramos de todo, pero su principal encuadro son esas obligaciones que tienen justamente esa capacidad coercitiva a través de la presión social. Entonces recordemos, esas obligaciones se van a caracterizar ¿por qué? Porque tienen presión social, porque, por así decirlo, mantienen algo bueno. Y finalmente, ¿por qué? ¿Dónde está la última? Ya. Porque generan conflicto. Entonces, esas obligaciones tienen esas características. Pero entonces, los individuos que encontramos en esa sociedad pueden hacer lo que se les dé la gana, siempre y cuando no contraríen esas obligaciones. Pero ¿qué pasa cuando esos individuos empiezan a contraer las obligaciones? Que vamos a encontrar justamente esos 3 problemas que ya habíamos dicho previamente, que son justamente la falta de certeza, y falta de certeza ¿por qué? Vamos por parte entonces. Falta de certeza ¿por qué? Porque es que entonces esos individuos que están acá, ellos no saben cómo comportarse. Y entonces, si no tienen otros individuos a su alrededor que les digan, hace esto o no hagas eso, pues entonces se encuentran en problemas. Y por eso les digo, imagínense un extranjero. Un extranjero que llega a esa sociedad. Pongámosle un nombre a la sociedad. Llamémosla... Me ando viendo una serie que se llama American Gods, la recomiendo mucho. Si tienen Amazon Prime, muy buena. Imagínense entonces que estamos en una sociedad donde existen los dioses. Y digamos que, no sé, que son... Estamos... no sé, su número para eso. Digamos que estamos en Cairo, la ciudad del Cairo allá en Egipto. Entonces estamos en Cairo todos parchados. ¿Sí, okay? Y en ese momento llega un nuevo personaje. Y llega un personaje que no sabemos de dónde viene. Pero que justamente él tiene sus costumbres, él tiene sus obligaciones sociales, él tiene sus reglas sociales. Y entonces este personaje, al enfrentarse a esta situación,
digamos que hace lo siguiente. Digamos que, voy a llamar un nombre. Digamos, este personaje es Felipe. Entonces, cuando Felipe llega al Cairo y se encuentra con María del Mar, con Valentina y con María José, digamos, es una sociedad matriarcal, como deberían ser las cosas. Felipe entra a esa sociedad y justamente pues es una estructura matriarcal, o sea, las que mandan son las mujeres y Felipe como hombre y como minoría pues se encuentra a merced de las decisiones de las mujeres. Entonces, resulta que, digamos que existe una obligación y que yo sé que ese no es Felipe, pero vamos a caricaturar. En esa sociedad obviamente existen hombres, pero estos hombres que existen tienen que seguir las reglas que han implantado las mujeres. Entonces, las mujeres, cansadas de una previa sociedad patriarcal, dijeron no a los piropos en la calle. Entonces, estamos en esa sociedad donde existe esta obligación. Recordemos que esta es una obligación. Esa obligación social va entonces a retomar la presión social, porque si alguien la realiza, va a recibir una, por así decirlo, no se trata de una sanción, sino de una reacción hostil. ¿Sí? Las personas de esta sociedad creen y que esta obligación de no piropear en la calle mantiene algo bueno, lo cual es muy cierto, porque justamente evita la discriminación y evita la violencia. Y finalmente, esta obligación es tenaz, porque a los hombres les genera conflicto. Entonces a Felipe le genera un conflicto. Felipe no conoce esto y nadie se lo dice porque él es un extranjero y pues como que él llega y pues está ahí parchado pues, de su vida y no sabe cómo funciona esa sociedad. Entonces digamos que Felipe ve a María del Mar caminando y le tira un piropo. Entonces cuando Felipe le tira este piropo, obviamente María del Mar lo mira horrible y como estamos en Egipto antiguo, le tira un ladrillo, porque justamente esa es la manera en que se ha determinado que es la reacción hostil a violar esta obligación. Muy buen ejemplo. Entonces, digamos, ¿qué le pasó a Felipe? ¿Y por qué Felipe no sabía esto? Porque había una falta de ¿qué? De certeza. ¿Me van entendiendo cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas que plantea Hart con estos mundos? Sí. Ese es el primer problema que encontramos. El segundo problema que encontramos es el que Hart ha decidido llamar un problema de estaticidad. Entonces, digamos que en esta misma sociedad cairense, donde en un momento fue matriarcal, hay un problema y digamos que hubo una plaga que solamente afectó a las mujeres y que causó un debilitamiento profundo de la población de mujeres. Entonces, donde antes las mujeres eran 20 y los hombres eran 5, ahora las mujeres pasaron a ser 5 y los hombres son 10. Entonces, aquí una transición. Es decir, el tiempo pasó y las circunstancias sociales cambiaron. Entonces, María del Mar, Valentina y María José siguen siendo de esas mujeres, pero resulta que ahora hay más hombres. Y justamente Felipe sigue siendo uno de esos hombres. Entonces, dentro de los hombres encontramos a Sergio. Perdón, pero no me sé sus nombres aún. Estaba Mateo, si no estoy mal. Y, ¿qué más? Y está Santiago. Entonces, nos vemos que en esa sociedad las circunstancias han cambiado completamente. Y como son más, pues entonces lo que van a decir es, pues no, las obligaciones que nos habían impuesto las mujeres ya no nos parecen. Entonces, ¿qué pasa? Que esos individuos han sido tan afectados por su vida en sociedad que a pesar de que ya no hayan más mujeres, han interiorizado perfectamente la idea de que está mal piropear en la calle. Entonces, como interiorizaron eso, por más de que lo quieran hacer, ya no lo pueden hacer, porque esas normas, esas obligaciones sociales se han mantenido, y se han mantenido, digamos, por 200 años.
entonces están repailas, porque entonces no pueden cambiar las normas que existen ahí. Entonces, ese es el problema de la estaticidad. Y ese es el problema de que la sociedad se rija por un sistema y por una estructura social tan volátil como es la estructura de las obligaciones. Y finalmente, el problema último, pero no menos importante, que nos va a plantear Hart, es el problema. Dime. La elasticidad, no lo entendí. No entendí el problema de la elasticidad. Okay. O sea, que es cuando llegan otras personas a la sociedad y ¿qué pasa? Que básicamente las normas no pueden ser cambiadas. Las normas son las mismas así por siempre porque no hay procedimientos establecidos para cambiar esas normas. Entonces, como no existen esos procedimientos, pues por más de que las circunstancias sociales hayan cambiado, pues realmente no pueden hacer mucho al respecto. ¿Listo? Sí, ya, gracias. Sí, listo. El último problema que encontramos es la ineficacia de la presión social. Imagínense que seguimos en el mismo contexto, donde Felipe, Sergio, Mateo y Santiago siguen existiendo, María del Mar, Valentina y María José también. Pero entonces, como habíamos visto, son más mujeres que hombres. Y como ya no hay tantas mujeres para ejercer esa presión social tan importante que aseguraba que Felipe, Sergio, Mateo y Santiago se mantuvieran en la raya y no piropearan a las mujeres en la calle, pues entonces las mujeres, siendo víctimas de ese acoso callejero, pues ya no tienen verdaderamente cómo responder. Porque como son más los hombres, si le tiran el ladrillo en la cara, como ya han hecho en un momento, pues entonces se van a enfrentar ante la rabia colectiva de los hombres. Entonces, ese es el problema de la ineficacia social, que justamente llega a un punto en el que las conductas cambian, en el que las circunstancias cambian, y como han cambiado y este sistema de obligaciones no cambia con ellas directamente, y el cambio que puede producir es tan lento, entonces María del Mar, que fue piropeada en la calle, no le puede tirar el ladrillo como solía hacerlo, porque sabe que Felipe, Sergio, Mateo y Santiago le pueden hacer algo peor. ¿Entendieron los problemas en Hart? Pero entonces ahí habrá cambiado la presión social, ¿no? Ya la presión sería que no que no tiren el ladrillo. Pero entonces sí sí habría cierta estaticidad. Perdón, ya se estaría quitando un poquito la estaticidad. Claro, porque ese es el problema, esa es la cuestión con esos problemas, que como es una sociedad, todas estas cosas cambian de una manera muy rápida y pueden cambiar de manera lenta, rápida, pueden hacer muchas cosas. Entonces, justamente, los problemas que plantea Hart son tan problemáticos por eso, porque algunas cosas pueden cambiar, otras no, pero el caso es que estos tres problemas se van a ver sí o sí en una sociedad constituida de manera obligacional. ¿Sí? Ya, más o menos. No, más o menos no me sirve. O sea, No entendió lo de la ineficacia de la presión social. Eso no lo entendió. mantengamos esta idea. El ejemplo, la ineficacia sería porque, pues, como ya las mujeres son menos, entonces ya no se puede mantener esa presión de que pues ellas le podían tirar el ladrillo y por eso pues ya sería ineficaz, Ineficiente. pues la presión de ellas, ¿no? Exacto. Esa es la O idea. sea, sí, eso yo lo entiendo, pero es que siento que esa iría en contra de la estaticidad, porque si se pierde la presión social inicial, pues significaría que sí está cambiando las costumbres. Entonces, pues dejaría de ser estático. Entenderlo así. O sea, obviamente hay que saber que esos son independientes y que no es como que se muevan todos al mismo tiempo, sino que son diferentes problemas que se van a evidenciar en diferentes momentos y que en general pues se pueden ver los tres al mismo tiempo, sí, pero a veces no. Entonces, un ejemplo que mantenga la estaticidad. Que imagínate que estás en la misma circunstancia y que, a ver, ¿cómo lo pongo? Ya. Sigue sucediendo lo mismo y se sigue reconociendo que piropear está mal en la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que María del Mar, Valentina y María José ya no le pueden tirar el ladrillo. ¿Sí me entiendes? Como ya no le pueden tirar el ladrillo,
pues entonces no es que haya cambiado la regla, no es que se acepte ahora, no es que ahora se acepte que los 4 hombres puedan piropear a las mujeres en la calle, sino que ahora cuando se desvían de la conducta y cuando efectivamente ejecutan una conducta contraria a la obligación social, no van a recibir la misma respuesta y por tanto no va a ser igualmente eficaz. ¿Sí me entiendes? Porque si María Elena, Valentina y María José no les pueden tirar un ladrillo en la cara, el efecto, o sea, ahora ellas lo que pueden hacer es como mirarte feo. En cambio que antes se tiraban un ladrillo. Entonces justamente se ha perdido esa eficacia porque ya no pueden tirar el ladrillo o porque simplemente ya no lo quieren hacer. Ya, o sea, como la sanción no está establecida desde el principio como tal, o sea, solamente se regía antes por la costumbre de lanzar el ladrillo, pues ya no sería después eficaz porque no pueden aplicar esa presión social, o sea, tienen que establecerlo. ¿Cuál es el castigo? Exacto. Entonces, para resolver todos estos problemas, Hart va a proponer diferentes normas. Entonces, recopiemos estos problemas, y vamos a decir cómo hace Hart para solucionarlos y ya, por acá acabamos. Ay, maldita sea. Entonces tenemos esos problemas, la falta de certeza, la estaticidad y la ineficacia de la presión social. Básicamente, lo que va a decir Hart es que cuando hacemos esta transición, porque recordemos, y lo más importante de Hart es entenderlo en contexto. Tenemos un ordenamiento obligacional, que es social básicamente. Y reconozcamos un ordenamiento jurídico. La transición de ordenamiento jurídico al ordenamiento obligacional obviamente no es tan sencilla como esto, pero me sirve más o menos para que se hagan una idea. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Cuál es la primera característica y cuál es lo más importante dentro de la transición? ¿Ustedes qué dicen? O sea, esta flechita, ¿qué sería? Me lo mencionaron un montón de veces con Hart. La regla del... La norma fundante. Entonces vamos a hablar de que existe una norma fundante, que justamente es esa norma que, como bien indica su nombre, funda. No sé si ya habían hecho esa relación. Yo sé que es una súper estúpida, pero muchas veces no la hacen. Entonces esta norma fundante, igual que Constitución, o sea, ustedes se han preguntado, Constitución, ¿por qué se llama así? Gracias. Exacto, porque constituye. Bueno, entonces ya. No, es que de verdad son cosas que uno no se da cuenta, pero que uno tiene que darse cuenta porque de verdad, qué boleta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que esa norma fundante va a fundar un ordenamiento jurídico. Obviamente es un ordenamiento jurídico primitivo, no es el que conocemos hoy en día, obvio. Pero entonces lo que vamos a encontrar es que se van a constituir unas normas, porque ya habíamos entendido que estas obligaciones se podrían entender como ¿qué? Como normas primarias. Porque ¿cuál es la característica de las normas primarias? Es que confieren u obligan a los individuos, les quitan facultades, les obligan a hacer cosas por más de que no las quieran hacer. Entonces, estas normas primarias, a partir de ellas se pueden constituir las famosas normas secundarias. ¿Por qué? Porque resulta que esas normas secundarias se llaman así porque son prácticamente producto de estas normas primarias. Porque el procedimiento para pasar de las obligaciones a las normas es justamente lo que vamos a llamar, y el otro nombre que le podemos dar a esta vaina, es la positivización de las obligaciones. Pero pasa a las normas jurídicas, ¿cierto? Exacto. Lo que estamos haciendo es pasar las obligaciones en el sentido como dejar, como el sentido de obligación social, la estamos pasando y la estamos convirtiendo en normas secundarias, en normas generales, en normas en el ordenamiento jurídico contemporáneo, en el nuevo ordenamiento jurídico. ¿A través de qué? A través de la positivización que se va a ver evidenciada principalmente en una norma fundante. Entonces, ¿qué encontramos en la antigüedad? Y por ejemplo, ustedes ya saben esto, que había en las famosas 12 tablas. O por ejemplo, ¿qué era el digesto? O ¿qué era el llamado codificación? Y aquí también encontramos, por ejemplo,
el código Hammurabi y encontramos también la ley de Talión. Esos fueron los primeros intentos por hacer este paso. Y por eso estudiamos derecho romano, porque sabemos que el derecho romano tiene unos efectos... Sí, Felipe, sí. Tiene unos efectos completamente distintos. Porque lo que hacen estas normas es transformar, es positivizar. Es decirte, ¿no sabes cuáles son las normas? Tranqui. Yo perreo sola, mentira. Tranqui, yo te digo cuáles son. Entonces te va a decir, una norma de reconocimiento. Y esa norma de reconocimiento, ¿qué te dice? Te dice, mira, y efectivamente yo perreo sola porque yo ya sé cuáles son las cosas que no puedo hacer y que puedo hacer. Y por ejemplo, eso es que puedo hacer es perrear sola. Entonces, esa norma de reconocimiento me está diciendo cuáles son esas obligaciones que son tan importantes y las pasamos y las convertimos en ¿qué? En normas jurídicas. La falta de certeza, es decir, Felipe, que ahora llega a Cairo, sabe que no puede piropear a las mujeres porque en la entrada hay nada menos y nada más que unas tablas en las que dicen no piropear en la calle. Es decir, están positivizadas y Felipe llegando, Felipe llega y ve esas obligaciones y entonces ya sabe que la falta de certeza nada más y nada menos que dejó de existir porque ahora tenemos una norma de reconocimiento. Entonces, el problema es la estaticidad. Nos damos cuenta de que esas obligaciones no están transformándose de acuerdo a cómo cambia el conglomerado social. No responden a los cambios en el tejido social. Creemos una norma de cambio. Y esta norma de cambio es muy importante porque ¿por qué es una norma secundaria? ¿Y qué son las normas secundarias? Las que facultan. Entonces, las normas de cambio facultan a un individuo o a un grupo de individuos para cambiar las normas, para crear las normas, para modificar las normas. Y aquí recordemos que sí hablamos de normas. Entonces, el problema de la estaticidad deja de suceder porque encontramos la norma de cambio. Y entonces, en nuestro ejemplo hipotético, Felipe, Sergio, Mateo y Santiago, que ahora son más que María del Mar, Valentina y María José, pueden establecer, por así decirlo, un órgano legislativo que diga, esta norma, chao. Y pueden hacer lo que se les dé la gana, entre comillas. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Nosotros en eso tendríamos que tener la facultad de darnos a nosotros mismos esa facultad, ¿no? O sea, bajo la norma del conocimiento. Obvio, exacto. Y Yo tengo una pregunta. Dime. Es que cuando él habla de la regla de reconocimiento, él también en un momento habla como que de la regla o reglas de reconocimiento. Entonces, ahí me confundí de que si pueden ser varias o si es solamente como una que abarca todo, pues. Depende, como todo en la vida. Depende porque hay, o sea, en nuestros ordenamientos jurídicos contemporáneos lo que vemos son varias normas, es una norma de reconocimiento que va a ser la Constitución. Pero antes de llegar a lo que hoy somos, han habido muchos cambios y sí habían varias normas de reconocimiento. Porque el ejemplo que te daba ahorita, o sea, tenías las 12 tablas, tenías el digesto, tenías una codificación, tenías el código Hammurabi, que justamente te decían cuáles eran todas las normas que tenías que cumplir. Entonces, en un punto podrían ser varias, pero hoy por hoy bueno, al menos en nuestro sistema jurídico colombiano es solamente uno. Si vos vas, por ejemplo, a Inglaterra, son varias. Porque en Inglaterra no existe como tal una constitución. ¿Sí me entiendes? Entonces depende más que todo de cómo lo entendas. Y finalmente, la ineficacia de la presión social va a solucionarse con la norma de adjudicación. Y esta norma de adjudicación, ¿qué es lo que permite? Nada más y nada menos permite que se determine de esos individuos quién va a tener la capacidad para juzgar,
y quiénes van a ser los individuos que básicamente van a ser de jueces. Entonces, esta norma de adjudicación lo que hace es solucionar la ineficacia y la presión social, porque además de decirte, o sea, porque te va a decir, primero que todo, cuál es el castigo, y además de decirte cuál es el castigo, te dice cuál va a ser el proceso para imponer ese castigo. Entonces, esa norma de adjudicación lo que hace es adjudicar. Adjudica las facultades para castigar. Y dice, esta persona va a ser de juez, esta persona va a ser de juez. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Porque en una parte del texto Hart se empieza como a decir cuáles son las relaciones entre estas. Porque la norma más importante, pues no la más importante, pero la principal de todas, va a ser la norma de reconocimiento, porque en ella es donde van a estar tanto la norma de cambio como la norma de adjudicación. Porque sin norma de reconocimiento es muy difícil que haya una norma de cambio. Y sin una norma de adjudicación va a ser muy difícil que haya, perdón, y sin una norma de reconocimiento va a ser muy difícil que haya una norma de adjudicación. Porque esta norma, la norma de reconocimiento, si bien plantea las obligaciones, también es una norma secundaria porque también faculta. ¿Sí? Entonces, lo que encontramos acá es que tenemos dos tipos de normas. Unas normas que primarias. Y tenemos ¿qué otra cosa? Unas normas secundarias. ¿Qué hacen las primeras? Pregunta de parcial. ¿Qué hacen las primarias? Rigen la conducta humana, pues como que dan obligaciones y así. Prohíben, regulan. Bien. ¿Y las secundarias qué hacen? Facultan. ¿Crean y modifican? También. Facultan. Pero de manera general facultan ¿para qué? Facultan para crear, para modificar, para hacer, para no hacer. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es que obviamente no son tan sencillas. Ellas están como en constante interacción. Son muchas y se transforman y se afectan las unas a las otras. Y no solamente eso, sino que dentro de las normas secundarias van a ver que entre estos tres tipos de normas de reconocimiento, de cambio, de adjudicación, hay diferentes relaciones. Y ya, acabamos. ¿Sí ven? Yo sé que es un texto un poquito complicado, pero ¿qué les pareció? Puedes poner el otro cosito, por favor, donde escribes, pero donde tuvo el cambio, por favor. ¿Esto? Sí. Gracias. Bueno, finalmente, ahora sí ya como último, ya estamos pasados de tiempo, vamos a, pues les voy a dejar eso más bien de tarea, porque pues, ya hablamos de las sentimentales, no hablamos de las sentimentales. Les dejo todo esto para que yo se los mando para que lo revisen, para que justamente en la próxima tutoría podamos revisar estas cosas. Entonces, me gustaría que verdaderamente lo hicieran, no les toma mucho tiempo, al menos estos. ¿Con qué adjetivos asocian el texto? ¿Cómo evolucionó mi conocimiento sobre el derecho con el texto? ¿Cuál de esos conceptos que explicamos me frustra? ¿Cuál no me ha terminado de quedar claro? ¿Y qué efecto subjetivo tiene la incertidumbre sobre el derecho? Que me parece una pregunta interesante en el sentido de que bueno, esa pregunta no, perdón. Y ahora las preguntas experimentales, que es lo que ustedes pueden hacer para estudiar un poquito más fácil. Hacer una pregunta tipo parcial sobre el texto. Ustedes que ya hicieron un parcial con Liliana y que ya han estudiado, pues ya tienen una idea general de cómo van a ser las preguntas. Entonces los invito a que la próxima clase, la próxima tutoría, o bueno, por interno o por el chat o lo que sea, manden preguntas tipo parcial y que las utilicen para estudiar, básicamente. Otra cosa que les invito a que hagan es que hagan una lista con 3 ideas nuevas que hayan aprendido del texto, 2 ideas que les hayan parecido interesantes y una pregunta latente, o sea, una pregunta que aún no hayan podido responder con la tutoría. La idea es que todos se lo traigan, si pueden, si quieren, para la próxima tutoría. La tercera idea que les doy es escribir un tweet explicando un concepto. Obviamente no lo tienen que publicar. La idea es justamente como
utilizando esa restricción de caracteres, cómo pueden explicar un concepto de una manera sucinta, clara, concisa. Y finalmente, que escriban en una hoja sin parar, o sea, lo que se les vaya viniendo a la cabeza, cuál es el concepto que aún los confunde y que los sigue confundiendo, si lo hay, y si no lo hay, pues bueno, maravilloso. Y listo, muchachos, ya eso fue todo por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó esta forma? ¿No les gustó? ¿Prefieren la anterior?